Pues damos la bienvenida a todos los que se han acercado aquí hasta la sede en Madrid del grupo CEFUDIMA, Centro de Estudios Financieros, y de la Universidad a Distancia de Madrid, en particular a los que nos están observando en este momento en directo vía streaming. Gracias a todos por asistir a uno de los asuntos realmente que se ha convertido, desgraciadamente, en mucha noticia. Nosotros los periodistas estamos permanentemente buscando siempre asuntos de actualidad para llamar la atención de los ciudadanos, de los lectores, y fíjese que esta es de las noticias que no nos gusta dar, y las portadas ahora mismo de todos los medios de comunicación en todo el mundo están dedicadas exclusivamente al asunto del coronavirus. La Asociación de Antiguos Alumnos, la ACEF, también ha estado muy comprometida con este asunto y ha sido, creo que, bastante veloz a la hora de plantear la necesidad también de aportar algo, quizá, con toda probabilidad, quizá algo de sensatez, de lo que dicen los catalanes, de seny, ¿verdad? Porque en todo esto siempre tiene que haber algún punto de sensatez y no todo es coronavirus lo que reluce, ¿verdad? Es un juego de palabras. Gestión del coronavirus en las empresas es el título de este encuentro, que es importante y que va a hacer, sobre todo, hincapié en algo que es fundamental. Todos, la mayoría, estamos trabajando en centros donde nos reunimos, por lo general, con otras personas, y hay una gran preocupación por parte de los empresarios y también por parte de los trabajadores en saber qué va a pasar en mi centro de trabajo, si el coronavirus puede suponer realmente un problema. Pues vamos a resolver algunas de las cuestiones y, fundamentalmente, con nuestros expertos, algunas de las posibles soluciones. Arantxa de las Heras es presidenta de la Universidad a Distancia de Madrid, es autora de El teletrabajo en España, un análisis crítico de normas y prácticas, de la editorial Estudios Financieros, y un asunto que centró su tesis doctoral. Ricardo Díaz, que se encuentra a mi derecha, es catedrático en Ciencias Químicas de la UDIMA, es especialista en la prevención ante el contagio en los entornos laborales, contagio de cualquier cosa, en este caso mucho más importante el del coronavirus, y además es decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid. Y a mi izquierda se encuentra don Jesús Sánchez Martos, que es médico y enfermero, es catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid y experto en la gestión sanitaria de cómo se contagia y también en la explicación de qué es el coronavirus. Desde luego son tres profesionales, tres expertos que van a dar muchísima luz, estoy convencido, en relación a esta cuestión. Yo me llamo Luis Miguel Belda, soy el director de comunicación de este grupo educativo y voy, con su permiso, a ejercer de mantenedor y a dar paso, sobre todo, a las respuestas de nuestros especialistas. Vamos a empezar por el principio y lo vamos a hacer con una serie de preguntas lo más breve posible para después entrar en profundidad sobre estas cuestiones y, sobre todo, con las preguntas que, como les decía con anterioridad, deseen formular quienes se encuentren aquí con nosotros. Con Jesús vamos a tratar de conocer a qué nos enfrentamos. A ver, Jesús, ¿qué es el coronavirus? Y esto es. Muy bien. ¿Qué es el coronavirus exactamente? Porque la gente está hablando, diciendo que es una especie, una derivada de una gripe común. ¿Es una gripe común? No. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra invitación, por la oportunidad que me dais. Yo creo que del coronavirus, como tú bien has dicho, ya se ha dicho todo prácticamente desde el punto de vista sanitario y, por tanto, lo más importante son las preguntas que nos puedan hacer. Pero no es de la misma familia. Es un virus nuevo, pero que conocemos bien a la familia. Es un hijo nuevo que ha salido de los coronavirus, y los coronavirus los conocemos. Por desgracia, este es el 9º coronavirus. Les recuerdo el coronavirus de Arabia Saudí, del MERS, o bien del síndrome respiratorio agudo severo del año 2002-2003, que provocó mucha más mortalidad que este. Se ha comparado con la gripe, y yo me alegro de que se compare con la gripe, pero por una razón. Es porque yo creo que se está dando una extremada importancia a este virus, que me parece que es importante. Yo no le quiero quitar importancia en absoluto, pero creo que se está olvidando y trivializando otro virus que está con nosotros ahora mismo, que sí que es verdad que es una pandemia, que es la gripe. Es decir, hoy morirán, por desgracia, entre 38 y 40 personas en España por la gripe. Y todos los años pasa lo mismo. El año pasado, 6.500 muertes en España como consecuencia de la gripe. Una enfermedad que conocemos muy bien y que realmente tenemos vacuna. En este caso estamos con un virus nuevo, en el que no conocemos todavía del todo, no tenemos todavía la vacuna, pero sí que tengo que empezar por decirles a todos ustedes que creo que nos ha pillado en el mejor momento de la historia y que estamos perfectamente preparados para ganarle la batalla a este virus, y realmente se está haciendo.
Es decir, todos los medios se están centrando muchas veces en las noticias negativas. Yo creo que lo que hay es una epidemia del coronavirus y una pandemia de pánico y de miedo atroz, y cargan las tintas, hasta en la forma de decirlo, ¿no? Hasta si ven los informativos, y hablo con un periodista, ¿no? Es que ya son 1000 muertos. Es que depende también cómo se digan las cuestiones, ¿no? Yo también puedo decir, hoy 38 muertes por la gripe. Yo creo que esto afecta mucho. Miren, vengo ahora mismo de otro medio y en el camino ha ocurrido algo muy importante. Muchos medios han declarado que ya estamos ante la pandemia, y lo pueden ver en los medios digitales, y resulta que la directora general de la OMS, María Neira, en directo acaba de decir que no ha dicho la OMS nada de pandemia y que no es pandemia. Todavía no la han calificado como pandemia. Y aprovecho para decirles que la pandemia no significa aumento de número de casos, ni significa aumento de número de muertes en absoluto, sino diversificación por todos los países del mundo. La gripe sí es una pandemia, el SIDA sí es una pandemia, pero el coronavirus todavía, la OMS todavía no ha dicho que sea una pandemia. Estaba muy enfadada la directora general porque han puesto en palabras de la OMS algo que no ha dicho la OMS. Estamos estableciendo un primer estado de la cuestión desde el punto de vista más científico, más sanitario. Jesús, ¿por qué se contagia tan rápido? ¿Qué tiene o se contagia igual que la gripe común, quiero decir? No, tiene más poder de contagio. Es decir, aquí hay dos aspectos que tenemos que valorar. Poder de contagio, alto. Poder de infectividad, alto. Poder de enfermedad, bajo. Poder de mortalidad, bajo. Esto es así. La mortalidad es más baja y sí se contagia muy rápidamente. Se contagia a través de las gotitas, microgotitas de saliva, de las gotitas de fluge, que se conocen de hace mucho tiempo, y que en esas gotitas que yo estoy ahora mismo expulsando al hablar, pues hay millones de virus. Entonces, si estamos a 1 metro, 2 metros, y la persona estoy hablando hacia ella, pues puede estar, y lo estamos respirando todos los días. En estos momentos lo estamos respirando. Entonces, vino la fiebre de las mascarillas, la recuerdan ustedes, ¿no? Bueno, todavía estamos con la fiebre de las mascarillas. Porque acabo de oír ahora que a lo mejor el ministro Ábalos decide algo de transporte y ya estaba escuchando a un periodista de prestigio que entonces vamos a ver a todo el mundo en el metro con mascarillas. Las mascarillas son solo para que el paciente no contagie. Y si ahora se ha tomado la decisión de que se restringen las visitas a los mayores en las residencias, que yo creo que es un error restringirlo solamente en las residencias, es que no entiendo por qué en Madrid solamente, se tiene que hacer en toda España. Y a los mayores, cualquier visita a los mayores hay que restringirlas, es el grupo más vulnerable. La muerte está entre 73 y 93 años en España. Bueno, ahora se dice que hay que ir con mascarilla. Yo pregunto a mis alumnos y me dicen, ¿por qué? Bueno, pues es que hay que entender que la mascarilla no la ponemos los profesionales no para no contagiarnos, porque el enfermo ya tenga la mascarilla, sino para que yo no sobreinfecte al paciente con otra infección que puedo llevar al entrar en la habitación. Entonces es útil la mascarilla, quiero decir. Porque... Es útil para el paciente, claro. La persona, si yo ahora mismo vengo con una posible, si estuviera diagnosticado, si me hubieran hecho la prueba no tendría que venir, pero si vengo con una posibilidad, pues vengo con mi mascarilla para intentar no contagiar a los demás. Pero sí, claro que sí, si yo esta mañana, como he entrado en una habitación, me pongo la mascarilla, me la pongo también para los pacientes que están intervenidos quirúrgicamente y que están más disminuidos de su inmunidad, para las personas que están con un trasplante hepático, las personas que se han hecho un trasplante de médula, para los pacientes oncológicos que están con quimioterapia y que tienen disminuidas las defensas, y por tanto yo puedo entrar con una gripe, que estoy teniendo una gripe sencilla, y estoy contagiando a la persona que tiene un coronavirus de una gripe, con lo cual potencio mucho más la infectividad. Porque quede claro, Jesús, desde el punto de vista sanitario, una persona inmunodepresiva, podemos decir, alguien en riesgo, tiene que usar una mascarilla, desde luego es una medida de seguridad, pero alguien que está sano y que vemos por la calle o que coincidimos en el metro, está haciendo un abuso innecesario de una mascarilla que puede necesitar, porque ahora, francamente, usted lo sabrá, tú lo sabes, en las farmacias hay dificultades para encontrar una sencilla mascarilla, ¿no? Ese es el resultado de la epidemia de la pandemia de pánico que he dicho antes. Y evidentemente luego veo muchísima gente que coge la mascarilla, sale del metro y se la mete en el bolsillo. Luego sale y se la pone. Vamos a ver, que ya no le vale, ¿sabe? Es que alguien tiene que decirle, mire usted, ya no le vale la mascarilla, tiene que ponerse otra. En fin, yo creo que lo que ha faltado es mucha más información, y fíjate que hay información, pero yo creo, fíjate, incluso la higiene de las manos, para que luego no se me olvide por si no me pregunta nadie. El lavado de manos
es algo a que no se le da importancia porque como no se compran las farmacias ni nos la recetan los médicos, pues nada, nos lavamos las manos de tal forma. Miren, en 1847 el doctor Semmelweis, un ginecólogo de prestigio, se dio cuenta en su sala de partos que los martes y los jueves morían más mujeres después del parto, con la fiebre puerperal. Y observó y analizó que los martes y los jueves venían a sus prácticas a atender al parto alumnos que venían de una autopsia y que entonces no había lavado de manos ni, por supuesto, guantes, claro. Tomó la decisión drástica de exigir a los alumnos que se lavaran las manos. Bien, les enseñó a lavarse las manos con agua y con jabón. Entonces no había geles hidroalcohólicos como ahora. Si los hubiera habido, seguramente hubiera hecho negocio, ¿no? Con eso ya van entendiendo lo del negocio de los geles hidroalcohólicos. Disminuyó la mortalidad en un mes en un 38% de las mujeres que morían. Tomó esa decisión y fue expulsado del hospital. Por sus propios directivos, cuando dijo que a partir de ahora aquí se entra con las manos lavadas, le echaron del hospital. Volvió a otro hospital, volvió a decirlo y le volvieron a echar. Bueno, si van por Viena y pasan por la plaza del Hospital General de Viena, verán una estatua al doctor Semmelweis. Pero no se la pusieron los políticos ni los médicos, se la pusieron las mujeres en homenaje a que gracias a lavarse las manos se habían evitado tantas muertes. Pues sí, señores, lavarse las manos con agua y con jabón, verán que yo no hago negocio con los geles hidroalcohólicos, con agua y con jabón, es la mejor medida para evitar la transmisión, el contagio de esta enfermedad. Jesús, muchas gracias. Vamos a volver enseguida contigo. En este punto vamos a saber, Ricardo, cómo afrontar esta situación desde la empresa en nuestra condición de trabajadores. ¿Qué es lo primero, Ricardo, que debemos hacer cuando entramos en la empresa cada día? ¿Lavarse las manos? ¿O venir lavados ya de casa? A ver, más allá que eso, que efectivamente uno tiene que mantener unas costumbres higiénicas, desde el punto de vista de la empresa, lo más importante en temas de higiene y de contagios es la comunicación. Saber comunicar dónde estamos, a qué nos arriesgamos y cómo debemos comportarnos. En este sentido, sí que tengo que dar toda la razón al doctor Jesús Sánchez Martos cuando ha hablado de evitar el pánico, que es la verdadera pandemia. Pues sí, es que es así, porque hoy en día tenemos los móviles a los que nos llegan mensajes por WhatsApp infinitos, en redes sociales ni te cuento, y muchas veces son mensajes, las más de las veces, que no se sabe si están escritos por Séneca, por Agamenón o por el porquero de Agamenón. Quiero decir, llegan mensajes que son absolutamente nefastos. Y voy a poner un ejemplo. Hace cosa de una semana me llega un mensaje a mi WhatsApp que me dice una compañera. Me dice, oye, acaban de detectar el primer caso de coronavirus en el Hospital Puerta de Hierro. Por favor, que nadie vaya para allá si tiene una urgencia, porque lo van a aislar, van a cerrar el hospital. Un hospital no se va a cerrar. Un hospital no se va a cerrar. Pero es que, ¿y si en ese momento alguien recibe esto y resulta que a un tercero le acaba de dar un ictus o tiene un accidente y se le lleva, y en lugar de ir al hospital más próximo te lo llevas a otro porque piensas que realmente ese hospital está cerrado? Es que es absolutamente, demencial. Hablando de la comunicación, lo de las mascarillas, yo tengo muy claro también que aquí los periodistas han hecho mucho daño, en el sentido de que una imagen vale más que 1000 palabras, y si ves a alguien con una mascarilla puesta, eso impacta muchísimo, ¿no? Y claro, dices, vas a hacer una entrevista a alguien, y a mí me lo han dicho, en alguna ocasión que he ido a algún incendio o algún problema que ha habido de alguna catástrofe química, siempre me dicen, pues póngase la mascarilla. Digo, pero si estoy a 2 kilómetros, si aquí no me llega el mal, ¿no? El agente tóxico, no tengo por qué ponerme ninguna... No, pero es que queda muy bien en cámara. Y te lo dicen así. Te lo dicen así, claro, porque impacta más, llama más la atención. Entonces, es que queda bien, queda bien. Sí. Depende. Pero esto es uno de los problemas. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, ¿qué es lo que se debe comunicar? Mira, para que alguien no tenga ningún tipo de enfermedad que se pueda contagiar, no solo coronavirus, sino una gripe, simplemente lo primero que tiene que estar es fuerte. Es decir, comer bien, llevar unos hábitos de vida saludables, descansar bien. Todos hemos tenido alguna vez
un herpes, ¿verdad? Y los herpes suelen dar cuando uno tiene las defensas bajas. Yo no soy aquí el más experto en esto para hablar de esto en esta mesa, pero yo creo que es algo que todo el mundo tiene claro. ¿Y por qué te ataca un herpes? Pues porque tienes las defensas bajas, porque a lo mejor si estás fuerte has entrado en contacto con ese virus y no te ha afectado. Por lo tanto, bueno, esas son las formas de evitar contagios. Cuestiones muy básicas como no toser sobre las manos, toser sobre el codo, poniéndose como el brazo en forma de bufanda, porque lógicamente al toser en el codo queda ahí esas microgotas en la ropa y no se van a las manos, por lo tanto luego no te puedes tú autocontagiar ni pasarlo al darse las manos con otra persona. Una cuestión también que en las empresas ocurre muy a menudo, aunque ya cada vez menos porque todo el mundo usa mucho más los aparatos móviles, es cuando teníamos los teléfonos de mesa. En los teléfonos de mesa, si son utilizados por varias personas, ahí también se puede contagiar fácilmente. Por lo tanto, todas estas cosas hay que tenerlas muy claras. Lo que ocurre es que, mira, es muy complicado que no nos podamos contagiar muchas veces simplemente yendo a trabajar, no en el lugar de trabajo, yendo a trabajar. Vamos en el metro, vamos en los transportes públicos. Es más, se nos recomienda que vayamos en el metro en los transportes públicos. ¿Cómo se va a cerrar el metro? Y el metro en hora punta, que es cuando vamos a trabajar, lógicamente, pues, en fin, la distancia entre una cabeza y otra, ¿verdad? En fin, puede llegar a tener 30, 40 centímetros todo lo más. Con lo cual, bueno, parece bastante claro que simplemente por la respiración y por el aliento se puede contagiar uno bastante. Y mirar, yo voy a poner dos anécdotas que no tienen muchas veces que ver con el trabajo, pero que me han pasado muy recientemente. Una, en la misa. En la misa del domingo observé que había la mitad de la mitad de la mitad de la gente. Y eso a mí me hizo pensar que realmente existe pánico, que el pánico es real, porque cuando la gente que va a misa lo hace por un sentimiento muy íntimo. Y es muy difícil que alguien no vaya a misa si no es por una razón realmente de fuerza mayor. Y yo ahí interpreté esto. Pero claro, a continuación, además el sacerdote lo dijo, que el que quería podía dar la mano a la hora de darse la paz. Y me encontré en ese momento, cuando dijeron, daos fraternalmente la paz, empecé a lanzar mi mano y nadie me daba la mano. Todo el mundo me hacía así con la cabeza, pero nadie me daba la mano, con lo cual ahí corroboré que hay pánico. Existe el pánico. Y luego cuestiones tan absurdas como, por ejemplo, en algunos países que han recomendado a los futbolistas de primera división que cuando forman al inicio del partido, que se dan todos la mano y se desean suerte, que no se den la mano, no vaya a ser que puedan contagiarse. Y sin embargo, 20 minutos después están sudando todos, jugando al fútbol, agarrándose de las camisetas, incluso arañándose. O sea, hay cosas que realmente, en fin, superan. Y simplemente para terminar, habría que hacer un análisis muy claro sobre muchas otras cosas que traen el coronavirus. Y son muchos otros tipos de impactos, no solamente son los de la salud, sino lo que seguramente saldrá más adelante, que es el posible colapso de los servicios sanitarios, que creo que eso es fundamental, impactos económicos, impactos sobre empresas, que desde luego que aquí Arantxa seguro que nos va a iluminar, y finalmente, pues, impactos sociales. Ricardo, tú que eres especialista en prevención de riesgos laborales, las empresas están, las españolas, preparadas para, ya no digo combatir, sino para prevenir ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso que tú decías, paradigmático de las misas, la Conferencia Episcopal hace unos días hizo unas recomendaciones. El agua bendita va a desaparecer de momento, lo de las manos se da en fin, el carácter de voluntariedad, y los sacerdotes cada vez me parece que no están invitando a ello. El cuerpo de Cristo, por ejemplo, se recoge en la mano, no se da en la... Bueno, pues estas son recomendaciones, es una manera de prevenir. En las empresas ahora mismo, porque quiero entrar directamente ya con Arantxa, con esas posibles soluciones de las que mucha gente está hablando, ¿en las empresas hoy están preparados o qué se podría hacer en cualquier empresa? Porque ya sé que son diferentes, estar en la Ford de Valencia, en una cadena de automovilística, o trabajar en una oficina o en una redacción periodística, en fin, son escenarios distintos, ¿no? Y deben tener soluciones, deduzco que distintas, no lo sé. Es que se trata de una situación excepcional y como tal
salvo empresas muy concretas, sanitarias o farmacéuticas, que estuviesen acostumbradas a un posible contagio o a un posible problema de higiene por agente biológico, problema de agente biológico, es muy complicado que pudiéramos estar ni siquiera preparados. Es más, creo que ha sido público y notorio una cierta descoordinación entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Sanidad, que unos portavoces y otros portavoces, sean hombres o mujeres, se dice portavoces, que estoy acertando, porque es la voz, femenino, es la portavoz, independientemente de un ministerio o de otro, se han estado dando mensajes que no eran homogéneos, que eran contradictorios. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Pues que ciertamente no estábamos ni estamos preparados, porque insisto que es una situación excepcional, es decir, no es algo peyorativo lo que estoy diciendo, es que es muy complicado estar preparado para algo así. Por la virulencia en cuanto al contagio de este virus, por cada 1.000 afectados se sabe que va a haber 200, de promedio, un 20%, que van a necesitar hospitalización. De esos 200, unos 30 van a necesitar una UCI. Si tenemos en cuenta que cada 5 días se duplica el número de contagios, podemos entender que vamos a tener problemas de aquí a un breve espacio de tiempo en las UCIs. Es fácilmente previsible. Por lo tanto, lo que desde mi punto de vista es muy necesario es poner toda la carne en el asador para intentar frenar esos contagios, sobre todo a los grupos más vulnerables, como apuntaba antes el doctor Jesús Sánchez Martos, sobre esos grupos de personas que están inmunodeprimidas o personas de edad avanzada, que es donde más se centra la mortalidad y que son seguro los que van a necesitar con más seguridad la UCI. Ricardo, ¿es el momento adecuado para que los empresarios sean flexibles con sus trabajadores y empiecen a enviarles a casa o simplemente que no salgan de casa y trabajen? ¿Es el momento adecuado? Pregunto. Hombre, indudablemente, pero evidentemente lo que está muy claro es que no todas las actividades empresariales se prestan a tal cuestión. Y, mucho más allá, esto puede resultar para muchas empresas un cierre, porque a lo mejor no pueden aguantar tantísimos días sin la actividad laboral. Por lo tanto, aquí el compromiso es cierto que tiene que ser de los empresarios, pero fundamentalmente de los poderes públicos, que son finalmente los responsables reales de la salud pública en España. Bueno, seguimos avanzando ya en la tercera parte de este estado de la cuestión. Estamos dibujando el escenario en principio. Arantxa es especialista en lo que no pocos ven una solución. La pregunta era un poco tramposa porque ligaba directamente con la que le vamos a hacer a Arantxa. Una solución para contener la propagación del coronavirus y otros virus similares en los centros de trabajo. Estamos hablando, ya lo sabemos, lo podemos imaginar todos, de lo que conocemos como teletrabajo. Arantxa, ¿es posible teletrabajar hoy en España en unas condiciones que garanticen el mismo nivel de productividad del empleado como si estuviera en la oficina o en la empresa en la que se encuentre? A ver, el teletrabajo siempre ha sido posible. Lo que pasa es que ahora realmente de lo que estamos hablando no es de teletrabajar, sino de trabajar en el domicilio. O sea, realmente el teletrabajo es algo organizado, o sea, es algo que no se puede improvisar de un día para con otro, sino que los equipos tienen que estar preparados, la producción tiene que estar bien organizada en cuanto a objetivos, los equipos informáticos pues tenemos que tener las herramientas, tenemos que tener medidas de seguridad. Para eso es el teletrabajo. Nosotros ahora realmente, a nivel de medios, siguiendo un poco la línea de lo que hablábamos antes, se habla de teletrabajo, pero realmente lo que se está generando es un trabajo en el domicilio, o sea, para determinadas profesiones, porque pues, si todos nos ponemos a pensar, prácticamente casi ninguna se puede realizar en el trabajo. O sea, solamente son los trabajos de oficina los que podemos realizar, porque pues, el señor del taxi o el del bar o el que hace... Las fábricas, las cadenas de montaje. De todos los trabajos que hay en España, pues solamente lo que es el sector de oficinas, los trabajadores que desempeñan sus funciones con un ordenador y un teléfono móvil, son los que van a poder trabajar en el domicilio. El resto, no. Por lo tanto, es una solución parcial y una solución parcial improvisada, porque por mucho que queramos, pues los casos que han salido en medios
Yo cuando hice el análisis, porque yo la tesis la realicé en 2016, desde entonces ha cambiado un poquito el escenario. Pero son empresas tecnológicas, la mayoría de ellas, son empresas de consultoría. Ya lo tienen en sus convenios colectivos. O sea, hay muchos trabajadores que ya desempeñan esas funciones desde el domicilio. No, como ahora se plantea, un teletrabajo total, que realmente pues, no es la mejor fórmula, es mucho mejor un teletrabajo parcial, porque así mantenemos la relación con el resto de compañeros, pero esos trabajadores ya están preparados para realizar la prestación en el domicilio, lo único que se alarga en el tiempo. Entonces, la sensación que da ahora es, ¿todos podemos trabajar en el domicilio? Pues ahora hay personas que no, porque realmente pues, no sean personas organizadas o realmente dependen mucho de su responsable directo, que prácticamente a diario le va pautando las tareas, y a lo mejor pues, si no está pendiente pues no se da cuenta cuando ese trabajador necesita la nueva tarea, ¿no? Porque hay unas condiciones, Arantxa, o sea, mucha gente cree, y esto lo hemos hablado con anterioridad alguna vez, que teletrabajar es hacer lo mismo que hago, pero en pijama en casa y a la hora que me da la gana, porque como no me controla nadie, y esto no es así. El teletrabajo, tengo entendido que es un poco trasladar las condiciones lo más similares posibles de tu puesto de trabajo, estamos hablando de las que se pueden, de las oficinas, por ejemplo, a tu trabajo. Y tú incluso decías que una de las... No se puede trabajar en la cocina, no, hay que buscar en tu casa un lugar lo más próximo en cuanto a la idea, lo más cercano a las mismas condiciones en las que estarías en la oficina. Es así, ¿no? Efectivamente, o sea, realmente... Es para que nadie se lleve engaño. Nadie se va a plantear el mirar a ver si estás trabajando en pijama o no. Lo que pasa es que no es muy saludable, según te levantas por la mañana, sentarse delante del ordenador y empezar a desarrollar las funciones. En la situación en la que nos encontramos ahora, lo mejor es intentar que el modelo sea lo más parecido al que tenemos en el centro de trabajo. Es decir, si la jornada empieza a las 9, pues que todo el mundo empiece a las 9. Si termina a las 2, que termine a las 2. Sí que es cierto que probablemente, si esto se alargara en el tiempo, pues habrá pequeños desajustes que se puedan modificar. Por ejemplo, pues si ya la relación con el cliente no es tan directa, pues a lo mejor los descansos de comida de 2 horas pues no tienen sentido. Pero realmente de inicio, o sea, yo creo que la mejor fórmula es respetemos los horarios y luego intentemos respetar lo mismo que hacemos en el centro de trabajo. En el centro de trabajo sí que es cierto que hay trabajadores que están como tumbados en la silla, pero realmente su responsable de prevención pues de vez en cuando pasa y le dice incorpórese, póngase recto, porque realmente, o sea, todos tenemos que respetar las medidas de prevención de riesgos laborales, y más cuando estamos en el domicilio, porque el empresario realmente, cuando tú estás en el domicilio, también tiene que velar por tu salud. Sí que es cierto que lo que decía, cuando implantas teletrabajo, sí que tendrías que formar a ese trabajador en prevención. Ahora en el trabajo a domicilio, pues a lo mejor la formación no es tan buena y tienes que optar pues, por otro tipo de medidas, como una circular con medidas, pues, lo que está comentando ahora él, ¿no? En el sentido de pues, las normas básicas de siéntate correctamente, ten cuidado que los cables, pues los enchufes estén que pues, no haya ningún cortocircuito, o sea, normas muy básicas para intentar suplir la vigilancia que se hace desde el centro de trabajo. Sé que la pregunta es muy difícil de contestar, Arantxa, pero el teletrabajo hoy por hoy, como esta es una situación, entre comillas, de emergencia o de cierta emergencia, puede ser una solución para paliar los efectos de una epidemia, ¿no? Como es el coronavirus, o en fin, de esta... A ver, para determinadas empresas puede ser una solución en cuanto a que esos trabajadores no están en el centro de trabajo, pero ¿quién nos dice que ese trabajador cuando vaya a hacer la compra, claro, porque muchas veces a los trabajadores que dices, no, se recomienda que se desempeñe la prestación en el domicilio, pero ese trabajador luego va a recoger a los niños al colegio, mientras que los colegios no están cerrados, o va a hacer la compra o a la gasolinera. Por lo tanto, o sea, sí que minimizas lo que es en el centro de trabajo, pero el riesgo sigue estando en la sociedad, ¿no? Y yo voy a hacer una puntualización a una cosa que decía Ricardo, con tu permiso. Por favor. Y realmente él decía de la concienciación de las empresas. Yo creo que aquí tiene que ser una concienciación de todos, porque de nada sirve que la empresa sea muy consciente y que tome medidas y
llenemos los carteles, que pongamos muchos carteles de lávate las manos, si luego después el propio trabajador no asume que él también puede colaborar con el tema de la prevención? Pues si está en una zona de riesgo, pues yo creo que cada uno de nosotros somos responsables de informar de dónde hemos estado. O sea, sí que es cierto que tiene más responsabilidad la empresa, pero yo creo que tiene que ser un trabajo compartido, ¿no? Abrimos ya los micrófonos a los tres, si no nos importa. Doctor, eso sí, la matiz, porque te iba a preguntar precisamente si el teletrabajo... Sí, solamente un par de matices, porque es que las improvisaciones nunca son buenas. Perdón. Eso es, ¿Sí? ya. ¿Ahora? ¿Se oye ahora? No, digo que las improvisaciones... que las improvisaciones nunca son buenas. Y se está improvisando. Pues, corrígeme, Arantxa, pero es que una cosa es... corrígeme porque a lo mejor utilizo palabras que yo no estoy muy acostumbrado. A mí no me gusta decir córner, me gusta más decir saque de esquina y penalti y eso. Pero como ahora se lleva mucho, pues hombre, una cosa es el teleworking y otra cosa es el homeworking. Entonces, el homeworking es trabajar en casa. Entonces, el homeworking es lo que yo he hecho ahora, antes de venir, que he estado con el ordenador para ver las últimas noticias y he estado trabajando en mi casa, pero eso no es teleworking en absoluto. Teleworking es lo que quiere mi decana que yo haga para que mañana dé una clase en la que tengo que explicar precisamente el SIDA a mis alumnos y que me ponga pues en calzoncillos y con una imagen. Bueno, pues hombre, vamos a ver. Eso tiene que estar organizado. Y estoy hablando con una universidad que trabaja con universidad a distancia. Esto, es que lo de enseñar a distancia es mucho más serio de lo que la gente se piensa, ¿no? De verdad. Entonces a mí me duele mucho que se improvise tanto, porque yo creo que esa pandemia de miedo, y yo llevo más de un mes diciéndolo y ayer lo publicaba en el periódico La Razón, esto es la ceremonia de la confusión. Es que ha llegado la ceremonia de la confusión. Todo empezó muy bien. Empezó con que el ministro reunió todas las comunidades y por primera vez en la historia de España todas las comunidades aceptaron el mismo protocolo. Esto es verdad. Y yo aplaudí al ministro, hablé con él, con el consejero de Sanidad, que me une cierta relación, y le felicité. Pero inmediatamente es que esto ya no se puede sostener. Es decir, una ministra de Trabajo que toma la decisión de que si hay un caso para casa, sin contar con el ministro de Sanidad y sin contar con la salud pública, pues hombre, yo decía en una tertulia, mañana seguramente que alguien le quitará la razón. Al día siguiente Moncloa tiró de las orejas a la ministra y la han retirado de la comisión. Bueno, pues es lógico. Vamos a ver. No, miren, la sanidad pública es una cosa y la salud pública es otra. La sanidad pública es el hospital el que decíais, de Puerta de Hierro, el hospital de Gregorio Marañón, los centros de salud. Esta es la sanidad pública. La salud pública es algo muy distinto. Se cometió el error en España, en mi opinión, como experto en salud pública, y llevo más de 30 años diciéndolo, se cometió el error de descentralizar la salud pública. La salud pública estaba centralizada en el Ministerio. Y, por tanto, el Ministerio, que ya se ha quedado sin funciones, pues con la salud pública centralizada, es la que toma la decisión de los calendarios de vacunas. Por ejemplo, aquí cada comunidad vacuna de lo que le da la gana. Y esto no es justo porque aquí no hay fronteras. Entonces, llega ahora la ceremonia de la confusión. Una comunidad tiene un caso en el colegio, Madrid, y no cierra. Ahora llega otra comunidad, tiene caso en el colegio y cierra. Miren, vamos a ver, la salud pública no se puede votar. La sanidad pública sí. La sanidad pública se vota y un gobierno decide operar por las tardes, otro no. Pero la salud pública no, la salud pública no entiende de democracia. La salud pública se tiene que centrar en base a la evidencia científica, a la evidencia epidemiológica. Y si usted, político, toma la decisión hoy, que están discutiendo en estos momentos, que si se cierran los colegios, pues esta decisión no puede ser suya, no puede ser una decisión política. Tiene que ser una decisión basada en la epidemiología. Y, por tanto, estoy al tanto, y todavía no ha salido en la rueda de prensa, será un error, lo digo con todo mi dolor, de verdad, será un error que esa rueda de prensa la dé un político, porque esa decisión tenía que darla Fernando Simón, que es el portavoz de esta crisis sanitaria. Y, por tanto, ese portavoz ha dicho hace muy poquitos días que no es necesario cerrar los colegios, porque había una evidencia científica. Si hoy se toma esa decisión es porque habrá otra evidencia científica y habrá que contar. Yo no digo que no. A lo mejor hay datos que yo no conozco. Esa es la ceremonia de la confusión a la que digo. Simplemente es que una comunidad no puede tomar una decisión
distinta de las otras. Esto no significa que un núcleo de una población, como Haro, pueda estar, dice la alcaldesa, se enfada mucho porque los medios están diciendo que están en cuarentena y los políticos dicen que están aislados. Bueno, da igual, están aislados. Bueno, a lo mejor aquí en Madrid hay que tomar la decisión de aislar una zona por manzanas o por barrios. Pero eso no significa cerrar todos los colegios, entre otras cosas porque cuando... ¿Estarías de acuerdo en esto? O sea, porque esta es una decisión... Sí, claro, la tercera parte de Italia ha sido cerrada, de alguna manera. China ya lo hizo, con ciudades de 11 millones, de 12 millones. ¿Nos imaginamos un Madrid con de los 3 millones con un millón? Yo seguramente intentaría irme a otro sitio, que fuera al pueblo a respirar. No, vamos a ver, China es China. Y la decisión que ha tomado China, yo creo que no hay ningún otro país, bueno, sí, a lo mejor Venezuela o Cuba, posiblemente sí, pero no, la decisión que ha tomado China es una decisión que o lo haces, y se ha acabado la historia. En Italia es distinto, en Italia están equivocándose en un montón de decisiones, ahora mismo han cerrado toda esa zona que tú dices y los trenes y los aviones siguen circulando. A ver, ¿de qué cierre está usted hablando? Italia decide que no juegan los partidos de fútbol con sus tifosis y resulta que nos los mandan a nosotros. No, oiga, mire usted, y que resulta que es el gobierno de España el que tiene que tomar la decisión. Venga, pues que para que no vengan los italianos, jugamos a puerta cerrada. Y entonces los seguidores del Getafe se quedan sin ver el partido porque, claro, como tienen que venir los italianos. No, mire usted, las decisiones no se pueden tomar así. Yo creo que cuando anoche me preguntaban en un programa de telediario, de informativo, ¿quién está equivocándose? Bueno, pues aquí todos están intentando decir que se equivoca España, porque es que nos han acostumbrado a eso. Nos han acostumbrado a mirar a los demás. Pues no, señores, no se está equivocando España. Es que en epidemiología hay aislamientos concéntricos. Es decir, que si ahora mismo uno de ustedes tiene esa enfermedad, no todos tenemos que aislarnos. Pero además hay un caso típico, y lo pueden mirar en Internet todos ustedes. Seguro que habrán escuchado alguna vez, y los periodistas sobre todo, un caso de una meningitis meningocócica, que es mortal, muy, muy mortal, un caso de una meningitis meningocócica en un colegio. Pues miren ustedes las noticias a ver si han cerrado el colegio, si han cerrado el barrio, si han cerrado... No, es que las cosas no se hacen así de epidemiología. Pero luego, además, si deciden, que espero que no, cerrar los colegios, cuando se toma una decisión política hay que dar alternativas, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos con los niños? Ah, bueno, está solucionado, porque como los hemos mandado al teletrabajo en casa, no podemos estar allí con los niños. No, el teletrabajo no consiste en estar rodeado de los niños, y eso Arantxa lo sabe muy bien. Por tanto, yo creo que existe una ceremonia de la confusión, que alguien tiene que tomar la decisión política, y debería haber salido el presidente del gobierno desde hace ya mucho tiempo, en mi opinión, para decir a los españoles que aquí se va a hacer lo que diga la Comisión Interministerial y la Comisión de Salud Pública, porque la salud pública no se puede votar. ¿Qué sería qué, doctor? ¿Cuál crees que sería la solución? Lo que te decías, las cuarentenas concéntricas... Bueno, es que ni siquiera cuarentenas, pero sí aislamientos concéntricos se van a dar, seguro. Vamos a ver, yo quiero que sepáis todos, o que sepan todos ustedes, que esto va a aumentar. Esto está claro, va a aumentar. Todos esperamos y confiamos, y yo no doy opinión, yo doy información de lo que estudio en las revistas de prestigio, Lancet, British Medical Journal, New England Journal of Medicine, con todos los artículos que están publicando, afortunadamente, por los resultados de los chinos. Bueno, yo tengo esperanza de que a medida que vaya mejorando el tiempo, disminuya la frecuencia y que este virus se convierta en un virus estacional. Y alguien me dice, eso es una barbaridad, porque al año que viene estará. Bueno, al año que viene estará, pero para el año que viene a lo mejor tenemos la vacuna, ¿no? Y tenemos los medicamentos. De momento, mire usted, sálveme ahora y ya veremos a ver qué pasa después. Pero, de verdad, los datos epidemiológicos y los datos clínicos. Yo hablaba con el ministro de Sanidad y con el consejero hace poco, hablaban de un teléfono de información. Cada comunidad uno. Y resulta que en Madrid, que ya lo teníamos montado, porque el 900, 102, 112, que es el que tienen que utilizar, ya lo pusimos en marcha en el verano de 2015 con la ola de calor. Bien, pero estaba por ahí archivado. Lo han retomado. Mi pregunta es, ¿por qué tengo que tener un teléfono distinto en Madrid que en Vitoria, que en Cataluña? No se puede poner un teléfono único para todo el mundo. Si llego a Barcelona, ¿qué tengo que buscar el teléfono de Barcelona? Esto es lo que yo creo que es la salud pública, es
para todos y tiene que estar en un único camino, y el que se equivoca se va. Daría para otro debate, porque realmente el tema de la descentralización es un debate no van a querer los abierto, porque políticos, el problema con esto, pero yo no quiero derivarlo, el problema de esto si es lo que a haces, mejor yo encantado de venir. algunas comunidades autónomas dirían que habría que informar en las lenguas, yo que soy valenciano parlante, persona sensible, por tanto, con el doble idioma en España, pero bueno, sí, seguro que habría alguna polémica con que tendría que haber personas que informaran en los diferentes idiomas, ¿no? Ya Pero está, un momento, por favor. Esto ya está. Tiempo, bueno, pues yo quiero aclarar una cosa porque se ha puesto en marcha desde ayer, en Madrid por lo menos. Hay un barrio en Madrid que es el barrio de Usera, en el que existe una gran comunidad china. Y se ha descubierto desde hace unos días que los chinos estaban un poco intranquilos porque recibían información y no la entendían. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un servicio de traducción excelente en chino y la tranquilidad ha vuelto otra vez en ese barrio. Por tanto, claro que es muy importante la información, la comunicación y la cercanía. Si me invitáis al debate de la salud pública, estaré aquí. Cambiaré lo que haya que cambiar. Pero ya te adelanto que me silbarán. A lo mejor no salgo a hombros, salgo de otra forma, ¿no? Salgo de otra forma. Pero no puede ser que una comunidad vacune de una cosa y otra comunidad vacune de otra cosa. Eso no puede ser. Has citado a Fernando Simón, ha dicho, Leo, China tiene ya una situación favorable. Claro. Y eso no lo dicen los medios. Claro. Sí, pero bueno, puede ser que China haya cometido muy bien las medidas, a pesar de ser tan bruscas. Bueno, pues claro, vamos a ver. La medida de China hay que aplaudirles. Pero es que eso es impensable en otro país. Eso es impensable. Es decir, las medidas de China no son epidemiológicas. En epidemiología se respeta la libertad de las personas. Y esto es coartar la libertad de las personas. Ahora bien, si en China están disminuyendo los casos, ¿por qué no se da esa información? Mira, yo voy a daros una información que se ha dado justamente esta tarde, que lo tengo aquí. Y lo veis en los informativos, lo vais a ver esta noche, seguro. Dicen el titular: casos activos, 100 no sé cuánto. Mira, es mentira, no es verdad. Yo ahora cuando salga de aquí voy a un informativo en Telemadrid y lo siento por la información que den. El titular, cuando pongan que en España hay 1.000 casos activos, diré que no es cierto. Serán 1.000 casos diagnosticados. Activos no están. Activos no están. Están diagnosticados. Por favor, dígame los curados. Claro, es que yo necesito que en la página web del Ministerio o en la página web de la Consejería de Sanidad se diga casos diagnosticados. Ahora, casos ingresados, casos curados, porque es que el 46% están curados, luego no están activos. Lo siento, se le diagnosticó y ya no están activos. Por cierto, de cada 100 pacientes que se diagnostican, 85 curan de forma espontánea. 85. 15 tienen la enfermedad. De esos 15 necesitan ingreso 5. Ingreso en hospital. Los otros necesitan, ahora, afortunadamente ha llegado el sentido común y ya en vez de ingresarlos como al principio, se quedan en casa. Y va el médico, yo soy médico y enfermero, me has dicho, y me he cansado de hacer avisos domiciliarios toda mi vida. Pues hay que hacer avisos domiciliarios, hay que ir a ver al enfermo a casa. 5 ingresan. De esos 5, 2 o 3 llegan a la UBI. De esos 1 o 2 fallecen. Y de esos 1 o 2 que fallecen tienen entre 75 y 99 años, como la última señora que falleció, que desde luego es una pena, pero son 99 años, con enfermedades crónicas, pulmonares, cardíacas, con anticoagulantes, con una neoplasia, tomando medicamentos quimioterápicos. Yo creo que esa información es la que hay que darla. Y esto yo no estoy quitando interés ni importancia a la enfermedad que la tiene, en absoluto. Entonces, cuando yo hablaba con el consejero y con el ministro les decía, una consejería de sanidad no puede tener presupuestos cerrados nunca, nunca. Educación sí, sabes los alumnos que tienes y son los que tienes, pero sanidad no. Llega una contingencia como una ola de calor, una ola de frío, una gripe más fuerte. Ahora, esto, lo que pasó con la hepatitis C, que tuvimos que gastar muchísimos millones para curar a los enfermos con hepatitis C, pues ahora, en Madrid, con un crédito extraordinario de 2,5 millones de euros frente a los 8.000 de presupuesto, se contratan 100 médicos, 50 enfermeras que solo y exclusivamente estarán para hacer avisos domiciliarios. El mensaje que se tiene que dar, que han empezado a darlo, es: si tienes fiebre, tos y problemas respiratorios, llamas al 900 102 112. Filtrará la llamada un profesional, no una persona al teléfono, un profesional, y mandará a un médico al domicilio.
Los médicos seguimos utilizando las gomas estas, no sé si sabéis, aparte de la resonancia y estas cosas, tenemos un fonendo que no ponemos y que ocultamos. En el caso de que ese paciente yo tenga duda y necesito una radiografía, se llama el SUMA 112. Aparece una ambulancia de transporte sanitario, no medicalizada, que es un taxi pero vestido de amarillo. Transportamos al paciente al hospital. No va por urgencias, va a rayos. Le hacemos la radiografía, si tiene clínica se ingresa, si no se va a su domicilio y si hace falta oxígeno, hay pacientes con oxígeno en el domicilio. De esas formas disminuiríamos la congestión de urgencias, porque la gente no iría a urgencias donde se contagia muchísima gente. Y además disminuiría la mortalidad. Ah, por cierto, ¿que habrá más casos? Sí, claro. Si hace usted más pruebas, habrá más casos. Pero es que hay que hacer más pruebas. La prueba del coronavirus cuesta entre 12 y 15 euros. En Estados Unidos, la información que me ha llegado ayer, son 3.000 euros. Y también tengo que deciros que lo he pedido esta mañana por Internet. Se puede comprar por Internet, sin ser médico ni nada. Sí me ha llegado la información, que me la envían mañana si quiero, he dicho que no, pero me cobran 1.000 euros por un kit para hacer 100 análisis. La gente ya está comprando el kit por Internet y no son fiables. Sí, yo leí esta mañana también en Portugal, creo que hay alguna estafa parecida, porque en el fondo no hay manera de llamarlo de otra manera. Llevamos 45 minutos ya, estamos en directo, en streaming. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, proseguimos. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Tenemos un micrófono, tenemos una pregunta. ¿Queréis matizar un segundo nada más? ¿Queréis matizar alguna cosa? Entrar en... Sí, adelante. Solo voy a comentar dos cosas. Que efectivamente lo de la comunicación es fundamental porque... se lee siempre muertes por coronavirus y creo, si no que me corrija el doctor, sería más conveniente decir muertes con coronavirus, no por. Te lo agradezco muchísimo, me ha costado muchísimo trabajo, pero al final, si observan los informativos, ya están empezando a mejorarlo. Ha habido dos errores gravísimos en los informativos que han provocado muchísimo pánico. Uno ha sido eso, la forma de hablar. No se muere por coronavirus, el coronavirus no mata. Y la gripe tampoco. Se muere con coronavirus por las complicaciones, por la gripe con las complicaciones. Y el otro error, que ahora ya casi ninguna televisión lo hace, es que han utilizado... Bueno, en televisión si no hay imagen no hay noticias, eso ya lo sabéis, ¿no? Y sobre todo los periodistas. Bueno, pues las imágenes que han utilizado, como no tenían otras, han sido los trajes del virus ébola. En las ambulancias del ébola. Mire usted, no tiene nada que ver. Si llega un señor a verme vestido de buzo como el ébola, el primero que le dan infarto es a mí. Pero es que no tiene absolutamente nada que ver. El virus no está aquí. El del ébola sí. Este virus está aquí y puede estar allí. Por tanto, pongo la barrera, yo que lo tengo, con la mascarilla, ¿de acuerdo? Bueno, doctor, desde luego este periodista se va a ir calentito. Yo espero, les pido por favor que sean un poquito más... Pero no os enfadéis conmigo, ¿no? No. Ah, bueno. Es una broma. Tenemos una pregunta, por favor, identifíquese. Sí. Bueno, me llamo Guillermo, buenas tardes con todos. Y mi pregunta es, ¿cuál es el periodo de incubación del virus? O sea, ¿cuánto tiempo dura en presentarse los primeros síntomas o cuánto tiempo dura para saber si la sintomatología es compatible con el virus? Gracias. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Ha habido de todo. Desde el principio los chinos nos dijeron que entre 10 y 14 días, pero como había que llevarle la contraria a los chinos, porque lo hicieron muy mal desde el principio, pues apareció alguien que dijo, hombre, yo tengo estudios que demuestran que puede llegar hasta los 20 días. La pregunta que le hicimos es que ¿qué estudios tenían? Los estudios que hay publicados en estos momentos es que está entre 12 y 14, 15 días. Si bien, la gripe en el periodo de incubación contagia. Y si yo vengo ahora mismo con la gripe, que todavía no tengo los síntomas, pero me encuentro mal y vengo con gripe, puedo contagiar. El coronavirus no está tan claro que pueda contagiar durante todo el periodo de incubación, pero sí en algún momento del periodo de incubación. Es lo mismo que lo de la fiebre. La gripe da fiebre y en este caso no. Es decir, que esto del control de la temperatura no es válido porque se presenta en un 40% de los casos. Hay un 60% que no tienen fiebre. Entonces, el periodo de incubación es muy importante tenerlo en cuenta en cualquier enfermedad. Y hoy, esto es lo que te puedo decir, pero aprovecho porque antes se ha dicho, y se sigue diciendo, seguramente que diréis que soy el único que está en contra, pero bueno, no pasa nada. O sea, en la vida también es bueno salirte un poco de la línea, ¿no? No pasa nada. Yo he sido consejero de Sanidad y cuando llegué a la Consejería de Sanidad de Madrid quité el mensaje de estornudar en el brazo. Bueno, primero porque, como les digo a mis alumnos, me parece una cochinada. Pero luego, además,
que como yo suelo utilizar chaquetas oscuras, pues claro, si estornudo aquí, a los 10 minutos está así. Pero además, si él lo hace aquí, pues yo, es muy típico, pues yo soy muy tocón y a lo mejor digo, no te preocupes, hombre, Luis Miguel, que de aquí salimos. Y yo, digo yo, voy a transmitir el cariño y el afecto. Y digo yo, ¿es tan difícil llevar un pañuelito de un solo uso? Claro. ¿Tan complicado? ¿O es tan complicado si a mí me viene ahora un golpe de tos y no tengo el pañuelito, toser, pedir disculpas, salir y lavarme las manos? Es tan complicado, ¿no? Yo no lo entiendo, sinceramente. Es que, claro, el brazo, bueno, y si no llevas chaqueta, es decir, si estamos... Ahora que viene el buen tiempo y vamos con un Nicky, ¿qué hacemos? Aquí con los pelillos ahí todos juntos, Hombre, a mí personalmente me parece una cochinada. Y luego, desde el punto de vista de la higiene y de la salud pública, me parece que es mucho más importante lavarse las manos o toser y guardarse el pañuelo para tirarlo después. Se están recibiendo, ahora vamos con una pregunta, señora. Se están recibiendo, Arantxa, por parte, ¿tienes constancia de que las empresas están recibiendo alguna, digamos, instrucción de cuánto tiempo, y esto ligaría un poco con lo que puedas decir, doctor, cuánto tiempo deben estar los trabajadores pues, que han viajado a Italia, la cuarentena? Los 14 días es una fecha, ¿sabemos si estamos recibiendo alguna información sobre eso? Nosotros, también en tu calidad de empresaria. Nosotros las indicaciones que estamos recibiendo, me imagino que como cualquiera de vosotros, son a nivel sanitario de higiene, fundamentalmente. O sea, a nivel de otro tipo de incidencias. Nosotros hemos tenido un trabajador que ha estado en Italia y le hemos derivado a que el Servicio de Salud le diga exactamente qué medidas tiene que tomar. Pues claro. Realmente nosotros, las únicas medidas que estamos ahora inicialmente tomando son las que nos recomienda Sanidad, que es pues, sensibilizar, lo que hablábamos antes, ¿no? Sensibilizar a todo el mundo en estas medidas e informar en el caso de que haya algún caso, pues ver si se puede minimizar al máximo. Lo de los 14 días, brevemente. Ricardo, ¿es una fecha, es un plazo adecuado? Aquí quien manda, evidentemente, en todo esto tiene que ser los responsables de salud pública. Si para ellos son los 14 días, pues sí, debe ser así. ¿Es suficiente? 14 días es lo que se está estableciendo desde salud pública. Y como siempre digo, cuando uno tiene un cargo, tiene que ser valiente. Y si se equivoca, se va. Vale. En estos momentos son 14 días con los datos epidemiológicos. Los trabajadores también tienen que ser valientes, quiero decir, si tienen algún tipo de síntoma, para reconocer que acaban de venir de Venecia, se lo tienen que decir al empresario, ¿no? Bueno, es que aquí has tocado un tema fundamental. Yo creo que al final, gracias al coronavirus, sí, a lo mejor se hace otros debates. Cuando una persona tiene gripe, se tiene que ir a su casa, señores empresarios. Vale. Claro, se tiene que ir a su casa. No vale, no, es que yo hago el esfuerzo de ir a trabajar. No, que está usted contagiando a todo el mundo. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre un resfriado y una gripe? Los médicos siempre nos enrollamos mucho diciendo que si fiebre, tos seca, tos húmeda. Mire, la diferencia está clara. Yo con un resfriado puedo venir a esta conferencia. Con una gripe no hay quien me levante, ni aunque me pagasen 1.000 euros. No hay quien me levante. Se te queda el cuerpo totalmente quebrantado, con dolores articulares, musculares. Por tanto, no, yo creo que eso es muy importante, el periodo de incubación, y es muy importante que los empresarios sepan que si hay gripe, pues se tiene que quedar en casa. Le voy a dar paso inmediatamente, solamente les quiero anunciar una última hora que me pasa mi compañero periodista Alberto Orellana, que va a elaborar una información de este avance. La última hora, en efecto, es la decisión que ha tomado el Ministerio de Sanidad. Últimas noticias. Madrid ordena el cierre de todos los colegios ante el avance del virus. Quiero asegurarme, porque creo que no es el Ministerio de Sanidad, debe ser la Consejería de Sanidad. A ver, la Comunidad de Madrid ha ordenado, efectivamente, es la Comunidad de Madrid. Ya, pero ha ordenado la Comunidad de Madrid, pero lo que yo quiero saber en la información es quién da la información. Si lo da la Comunidad de Madrid, de acuerdo al Ministerio... Claro. Ya, pero a mí todavía no me ha llegado. Yo estoy aquí pendiente. Y bueno, vamos a esperar cómo evoluciona. A ver, Alberto, por favor, cuando puedas, y nos vas contando... ¿Este teléfono es tuyo o no? Sí. Señora, tenía usted una pregunta, si es tan amable, por favor. Hola, yo soy Blanca. No sé si se la oye bien. ¿Está abierto el micrófono? Creo que sí. Soy Blanca. Muchas gracias. Y soy de la Comunidad de Madrid. Como se ha hablado de las comunidades, vamos, que vivo aquí, cerca, además... Entonces, lo que no entiendo es que la Comunidad de Madrid ha decidido, y yo tengo entendido que si consultar con Sanidad, decidió de un día para otro cerrar los centros de mayores. Entonces, sí. yo lo que tengo entendido es que si consultar con Sanidad...
Y además a la Acérquese, gente, que no o sea, no lo oímos. O sea, a mí me parece raro que hayan cerrado todos los centros de mayores de la Comunidad de Madrid, que creo que son 200 y pico. Y además, cuando lo comentas con los demás, pues les parece bien, pobrecillos, esos viejos que van solo a no sé qué, que van solo a no sé cuántos. Les parece igual de bien que cuando nos quitaron a los funcionarios la paga extraordinaria. Entonces, bueno, pues quería comentarlo porque usted me ha como consejero, parecido un poco Sí, raro. ahí sí puedo contestarte además en primera persona porque he estado en ese tema de forma muy directa, tanto con el ministro Illa como con Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero. Además, participaba yo en un programa en directo, creo que fue el viernes por la noche, por la tarde, se filtró, o era el jueves, pero se filtró la noticia de que se cerraban todos los centros de mayores. E inmediatamente me puse en contacto con el ministro y con el consejero diciendo que eso era una barbaridad y que entendía que eso tendrían que discutirlo también con los profesionales. Enseguida les dije que si eran los centros de día o los centros de día de ocio. Y ahí está, otra vez más, ceremonia de la confusión a la hora de dar la información. Los centros que se cerraron son los centros de día de ocio, no los centros de día asistenciales. Es que hay centros de día en los que llevamos a las personas mayores a hacer fisioterapia, terapia ocupacional. No, estos son los centros de día de ocio que se han cerrado y que en mi criterio se tienen que cerrar todos los de España, porque las personas más vulnerables son los mayores y cuando se concentran existe mucho más riesgo. ¿Y cuál es el problema? Que no van a tener un sitio para jugar a las cartas y tal. Bueno, pues en casa de unos se pueden quedar unos con otros. El único problema que tienen, que lo ha solucionado además el Ayuntamiento de Madrid, muy rápido, lo han solucionado hoy. Hablaba con Begoña Villacís y me decía que ya habían tomado la decisión. Es que la mayor parte de las personas mayores que van a los centros de día de ocio, por favor, se quedan a comer allí y entonces no tienen dónde comer y entonces se les va a llevar la comida a su domicilio con un catering y esto es la noticia que yo les puedo traer que todavía veo que no ha salido publicada pero que me ha dicho Begoña Villacís que se tomaba hoy y eso es muy importante. Es decir, como siempre digo, toma usted una decisión, deme alternativas. Es decir, si la Comunidad de Madrid, a la que yo quiero muchísimo, ha tomado la decisión de cerrar los colegios, tiene que darnos alternativas y explicaciones científicas. Colegios, institutos y universidades, hasta el 23 de marzo. Ya, pues yo, fíjate, a veces el Internet no va tan rápido como pensamos todos, porque yo he puesto en Google, a lo mejor lo pongo mal, cierre de colegios en Madrid. Y no, me dicen Vitoria. Bueno, tú escribes en La Razón, ¿no? Yo escribo en La Razón. Yo también en bueno, escribo en La Razón de vez en cuando. Esto lo ha sacado de la ABC, a ver si... De vez en cuando. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Tiene pregunta? Un segundo, le van a poner el micrófono si está amable, por favor. Sí. Tengo buen volumen, Sí, igual ni me hacía falta. No, pero para que le escuchen. Es para que te graben, en además. streaming, Que te vean efectivamente. en streaming. Eso es. Bueno, buenas tardes a todos. Yo trabajo en el aeropuerto de Barajas. ¿Su nombre, si quiere decir? María del Mar. María del Mar, muy bien. Trabajo en el aeropuerto de Barajas y tengo a la mitad de la plantilla los que están en contacto con los viajeros, permanentemente preguntando las medidas preventivas. Me acaban de mandar un correo que parte de los trabajadores que trabajan en la terminal han atendido un caso que se les ha planteado un posible coronavirus y sin ninguna medida preventiva. O sea, allí no se han repartido mascarillas por no alarmar, no hay información. Tuvimos un primer comunicado el 28 de enero y no volvió a haber ninguna otra comunicación ni del servicio de prevención ni de nadie por parte de la empresa hasta finales de febrero. Toda la información que circulaba era la que obteníamos por la televisión, por los rumores, porque no hay información fidedigna. Entonces, no se puede minimizar el problema simplemente con no informar. La ocultación da lugar a la imaginación y desborda el pánico y los trabajadores vamos a tener un verdadero problema. Ya tenemos casos, esta mañana una división de personal administrativo se ha vaciado y han hecho una desinfectación, han dicho, a las 2 de la tarde, pero ahí es verdad que se está dando el caso y nosotros es personal que no puede teletrabajar, obviamente. Todo el personal que trabaja operativo no puede hacerlo desde casa. Vamos a tener un problema serio. Ahí. Ricardo, la pregunta es para ti, desde luego.
Bueno, pues Muchas gracias. Incido en lo que ya dije anteriormente. La comunicación es responsabilidad precisamente del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Comunicar, no permitir que se difundan bulos internamente. Cuando no se comunica se tiene el problema de que la imaginación se desarrolla y desborda, y entonces se produce el pánico. Las medidas garantistas muchas veces hacen lo mismo cuando no se tiene la suficiente comunicación, porque fíjate que aparecen por aquí, están desinfectando, uy, la que tenemos encima, ¿vale? Entonces, es comunicar continuamente. La empresa debe estar comunicando continuamente para que el trabajador esté absolutamente tranquilo de las medidas que se están tomando, pero comunicar bajo razonamiento, porque son personas, hay que decir por qué se están llevando a cabo todas estas cuestiones. Al doctor Jesús Sánchez Martos, con lo del estornudo o el toser en el brazo, pues puede parecer ciertamente elitista, pero cuando uno trabaja, y yo he tenido el placer también de trabajar sobre trabajadores, digamos, o con personal laboral que está a pie de obra, quiero decir, pues subido en un andamio, o, en fin, con riesgos más que de higiene, por riesgos de seguridad, pues realmente está claro que con un pañuelo se está mucho mejor, pero a estas personas no les vas a pedir que lleguen a tales extremos. Es decir, bueno, no en es... esos casos es lógico, pero además también en esos casos, además del botijo, pueden llevar el gel hidroalcohólico. Sí, por aunque supuesto. estén en un andamio. Sí, soluciones hay que individualizarlas. Efectivamente, claro. Efectivamente. Pero bueno, era lo que quería comentar. Es un problema de verdad que es de comunicación. Es absolutamente de comunicación. Por cierto, hablando de comunicación, me confirman, nuestro querido Roque enseguida me ha pasado que en El País se ha publicado que se cierran todos los colegios a partir del miércoles. No me pregunten por qué el martes no, pero debe ser que el martes hay clase importante, no sé. Yo sé que mañana tengo clase, a lo mejor el miércoles ya no la tengo. Pero la presidenta todavía no ha salido. Lo están comentando los periodistas, pero la presidenta todavía no ha salido. Yo no lo sé, pero vuelvo a decir lo que he hecho antes. Yo creo que si esta medida se ha tomado, tiene que ser o debería ser consensuada con el Ministerio, con la Comisión, y debería ser la persona que nos ha estado todos los días, porque es el virus de la tranquilidad. Es decir, Fernando Simón es el gran comunicador, a quien yo conozco muy bien y es un gran epidemiólogo, y que es que hasta su voz tranquiliza. Es que yo creo que dice muchas veces, mucha gente dice, es que es demasiado pausado. Bueno, es que cuando hay una crisis hay que tener pausa, hay que tener tranquilidad, y yo creo que además está explicado todo muy bien y con mucho criterio. Creo que debería seguir siendo él y no los políticos. ¿Tenemos alguna pregunta más entre el público? ¿Alguna pregunta? Cumplimos ya casi una hora, ¿de acuerdo? Las cosas a veces, cuando decimos breve, en fin, si nos vamos a 2 horas, yo creo que no vamos a estar dándole muchas vueltas, y creo que hemos llegado a mensajes muy importantes. Yo creo que si no hay más preguntas podríamos hacer un poco un repaso de la situación. Hemos conocido ese estado de la cuestión al principio. Si os parece, dar un mensaje. A ver, os pido un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, un mensaje de tanto los que nos escuchen como quienes estamos aquí y en general la sociedad, de que esto no es la peste de la Edad Media, ¿no? De que estamos ante algo que podemos y que estamos además preparados. Alguien me decía, caramba, el verano va a llegar al hemisferio sur, en breve África está ahí, que es un país no tiene hospitales, no está muy bien dotado. Nosotros estamos muy cerca de África, precisamente. Es curioso lo que has dicho de África. ¿En África se sabe la mortalidad o no? Estamos en el invierno, ¿no? Todavía. Vale. No, simplemente, ¿no? Que en África se mueren de ébola y se mueren de todo. Pero puede ser preocupante a lo mejor, ya, que está soltada la píldora, quiero decir, podemos estar preocupados ahora de que en nuestro verano, cuando allí sea el invierno y en el cono latinoamericano, por ejemplo, pueda plantearse, en fin, yo creo que estaremos ya muy cerca del tratamiento y de las vacunas, ¿eh? Además, no se habla mucho, se habla de 5 proyectos que hay de vacunas internacionales. Yo quiero aprovechar para deciros que Luis Enjuanes, que es un gran investigador y microbiólogo, es el Centro Nacional de Biología del Centro Superior de Investigaciones Científicas, sacaron la vacuna, descubrieron la vacuna del síndrome respiratorio agudo severo, y están investigando también en esta vacuna. Yo vuelvo a decir lo de siempre, es que a mí me da mucha rabia que me hayan enseñado desde pequeño a mirar para atrás, a decir es que los americanos, no, es que los americanos aprendieron de nosotros, quiero que lo sepáis, con el atentado del 11 de marzo.
O sea, nos llamaron al SAMUR, y el SAMUR es quien forma a las urgencias de allí ante un atentado. Por tanto, bueno, hacemos muy bien las cosas en España de vez en cuando, y a lo mejor resulta que aquí lo estamos haciendo bien y el tiempo lo dirá. Yo apuesto porque sí. Y como estamos terminando y estamos hablando de los colegios, sí que quiero aprovechar la oportunidad para deciros que los niños son la población menos vulnerable, ¿vale? Y esto está así, esto es científico. La mortalidad por el virus del coronavirus de 0 a 9 años es 0, de 0 a 18 años es 0, de 18 a 29 me parece que es un 0, y pico. Es decir, la mortalidad en los niños es 0. Por cierto, la mortalidad de la gripe también es 0 y, por cierto, también que los niños padecen la gripe todos los años. Pero para que la padecen de forma subclínica y no nos enteramos. Pero son un foco de contagio para los abuelos en España. Es que España tiene una condición especial. Llegamos a vivir más años y entonces los abuelos somos los que vamos a por los niños al colegio y les damos muchos besitos porque los queremos muchos y jugamos con ellos. Yo llevo 20 años defendiendo que la vacuna de la gripe, que no tiene ninguna contraindicación, salvo antes de los 6 meses, porque está hecha con proteína de huevo, por las posibles alergias, se debería poner también en los niños. Bueno, los pediatras, la Asociación Española de Pediatría, ha aceptado ya ponerla en el calendario vacunal de la Asociación Española de Pediatría, pero curiosamente anoche, en el programa que estaba la directora general de Salud Pública del Ministerio, se me ocurrió decirlo, ya despedirnos, me dijo, sí, pero esa decisión la tenemos que tomar los políticos. Entonces aproveché para decirla, pues no, la decisión de se mete una vacuna o no, no puede ser por votación. De verdad, termino con eso. No puede ser que llegue el Partido Popular y decida que la vacuna del meningococo o la vacuna del neumococo en los mayores, por cierto, si hay mayores y conocéis a algún mayor de 60 años, hay que ponerse la vacuna del neumococo, Madrid decide que sí, porque hay un consejero que se llama Sánchez Martos y una presidenta que se llama Cristina Cifuentes y deciden que la vacuna que sí. Y entonces, en Castilla-La Mancha no, la vacuna del neumococo, quien tiene que decirla, o la vacuna son los epidemiólogos. Y los políticos tendrán que buscarse la vida para que se ponga esa vacuna a los grupos de riesgo. Y lo digo sinceramente, porque mañana va a salir el debate y esta noche de los niños. Y lo siento, si ponéis la tele me veréis, ahora de aquí me voy a Telemadrid a un informativo que me están diciendo que están haciendo especial por esto y tendré que decir lo que siento, le duela a quien le duela, es que los niños no están en riesgo. Y sobre todo es que los niños pueden ser un efecto de transmisión. Mañana no hay colegio. El propio Fernando Simón lo decía, ya no son palabras mías. Fernando Simón decía, en el caso de que se cierren los colegios, ¿qué hacemos con los niños? Y además los niños, como están sanos, no los vas a tener encerrados. No los puedes tener encerrados. Tendrán que salir, jugar con sus amigos. Por lo tanto, bueno, pues estarán pululando por donde está el virus. Con luego, los abuelos. Con los abuelos, que el abuelo sí que ha podido tener el virus y llevárselo. Yo creo, sinceramente, que es una medida más de presión política que de presión científica. Espero que dure poco. Perdón, Roque, que no lo escuchamos. Es que no se te oye, Roque. Sí, y necesitamos, ya viene un micrófono para acá. Necesitamos que... Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Roque. Como ha dicho don Luis Miguel Belda, me llamo Roque. Que en China están cerrados los colegios desde Navidad hasta el 20 de abril. Sí, bueno, pues pero claro, los padres están diciendo a los colegios que ellos no pagan la... Bueno, pues claro, pero allí si dice que tiene que pagar, pagarán. Y los... Seguro. Aquí no pagaría la matrícula. Mis alumnos, vamos a ver, yo doy clases de medicina y de enfermería. El aula mía está en el hospital clínico, es verdad. Está en la tercera planta del hospital clínico, pero está en una zona que no es de asistencia. Yo paso todos los días a dar clase y paso por donde están las familias esperando para que les diga el cirujano que hemos salvado la vida, tantas cosas, ¿no? O que no ha salido bien, ¿no? O sea, la sala de espera. Es que no pisamos pacientes. Bueno, pues nuestra decana decidió el otro día que se acabaron, como hubo una conferencia de rectores, pero los rectores no dijeron nada de las clases teóricas, dijeron de las prácticas asistenciales en hospitales y en centros de salud. Y yo enseguida le contesté a la decana, oye, pero es que nosotros damos clase en un hospital, pero no pisamos asistencial. Bueno, mañana se retoman las clases,
en otro aula, donde además van a estar como piojos en costura. No están suspendidas porque la No, se retoma porque yo vi el viernes un cartel suspendida de la del autónoma y está al lado, además. Y la nuestra también, pero para que uno se mueve, y yo me he movido y entonces he conseguido un aula en la facultad. Y hubiera venido a hablar con la presidenta, pero mis alumnos no se quedan sin clase. Es decir, yo, si no hubiera conseguido el aula que he conseguido mañana en el edificio de la Facultad de Medicina, te puedo asegurar, créetelo, hubiera venido a hablar con la presidenta o con Roque, oye, ¿os sobra algún aula que me podáis prestar? Pero antes hubiera ido a estomatología, a farmacia, olvidándonos de los reinos de taifas, yendo a otra facultad, oiga, ¿te sobra un aula? En plan pobre. Porque lo que no puedo hacer es dejar a mis alumnos sin clase, lo digo con toda sinceridad. Ya sé que está mejor en casa, es muy interesante, pero ahí no puedo hacer el teletrabajo yo. Muy interesante lo que apuntas, de verdad, es muy interesante. Estamos en la fase de despedida. Arantxa, entonces, en este momento en el que estamos viviendo, teletrabajo sí, pero no nos volvamos locos, ¿no? Pregunto. Realmente ahora lo que vamos a hacer es trabajo a domicilio y luego además incluso si el trabajador va a tener el niño a cargo, pues ese trabajo no va a ser tan productivo como debería. Entonces, realmente la producción se va a ver minorada porque realmente el teletrabajo es trabajo. Lo que ahora se va a implantar en las empresas en las que no existía este modelo va a ser un trabajo a domicilio. Yo en un par de días tendréis disponible en nuestra página web unas medidas, un guión para las empresas que tengan que implantarlo, para que tengan en cuenta determinadas cosas, para minimizar realmente la situación. Pero al final la productividad se va a ver resentida. Muchas gracias, Arantxa. Y Ricardo, has hecho mucho hincapié durante tus intervenciones en la comunicación. Como resumen, comunícanos algo que haga que salgamos de esta sala y que nos escuchen a través de las pantallas, de sus ordenadores. En fin, nos quedemos más tranquilos, porque ese es el mensaje que yo creo que hay que trasladar, ¿no? Tranquilidad, prudencia. Sí, dentro... y confianza sobre todo en que las medidas, yo confío absolutamente en que los políticos están al frente, han tomado estas decisiones según lo que les han indicado los técnicos que son realmente la autoridad sanitaria, los que realmente saben. Yo estoy convencido que así lo han hecho exactamente igual que estoy convencido que la inmensa mayoría de los empresarios escuchan a sus técnicos de prevención de riesgos laborales precisamente para proteger la salud de los trabajadores, que como bien ha apuntado Arantxa, es cuestión de todos. Por lo tanto, las autoridades han hecho su trabajo, han tomado una serie de decisiones y ahora nos toca a nosotros tener el suficiente sentido común como para no propagar la enfermedad. Ricardo, Arantxa, don Jesús, muchísimas gracias, de verdad, creo que hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Esta es una actividad de la Asociación de Antiguos Alumnos de la CEF, tanto del Centro de Estudios Financieros como de la Universidad a Distancia de Madrid. Gestión del coronavirus en el ámbito empresarial, hemos hablado de eso y de otras muchas cosas más y hemos conocido también y analizado algunas noticias de última hora importantes, al menos aquí en nuestro ámbito, el de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros.